Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Estamos iniciando una nueva semana de labores y, por supuesto, empezamos con uno de los temas que de acá en lo sucesivo tendrá un incremento en la reflexión y la opinión pública, el tema del narcotráfico, el crimen organizado en la región, la lucha regional por enfrentar este flagelo que lleva consigo otros crímenes como la trata de personas, el transporte de indocumentados desde nuestros territorios hacia Estados Unidos, la prostitución, etcétera, etcétera. Todo lo que está sucediendo en la región centroamericana empezará a tener más reflexión precisamente por la llegada del presidente Obama a nuestro país. Y dentro de todo eso, el narcotráfico es un punto central. Para comenzar a ponerle atención a este tema, y como siempre, está con nosotros don Carlos Avilés, presidente de la Fundación Prevé, experto en estos temas. Gracias, don Carlos, por acompañarnos. Bienvenido. Un gusto tenerlo nuevamente en nuestro programa en este nuevo año 2011. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Para mí es un gusto. Muy buenos días al público. Gracias de veras por la invitación. Para mí es un honor estar en tu espacio. El avance del tema narcotráfico nos dejó a final del año pasado, principios de con mucha más zozobra cuando vimos que Guatemala dijo vamos a establecer un estado de sitio en una parte del territorio y empieza esa lucha directa con las Fuerzas Armadas contra los carteles del narcotráfico. Eso creíamos que se iba a quedar en México, lo dijimos, podía venir, pero no tan pronto, ya está. ¿Qué piensa don Carlos de eso? Rafael, el problema el tema del narcotráfico es un tema que los norteamericanos nos han querido circunscribir hacia los países de América Latina, Centroamérica y México. Nos han querido involucrar como el país que tiene el problema, no solo el narcotráfico, sino que de la corrupción, y en realidad todas estas economías latinoamericanas, centroamericanas y mexicanas se están sosteniendo de dinero sucio, o sea, el lavado de dinero. Los norteamericanos, más temprano que tarde, les va a estallar la situación del tráfico de las drogas, porque en realidad cuando escuchamos decir que viene el presidente Obama en los próximos días, me imagino preocupado por los temas diversos, en este caso seguridad nacional, y cuando ellos hablan de seguridad nacional creen que es lo que les perjudica y afecta a su país. Yo pregunto, ¿en realidad los Estados Unidos están preocupados sobre el tema del narcotráfico o están manejando un doble estándar? ¿Por qué? Desde las épocas de techo de paja en Bolivia, allá por los 80, Roberto Suárez Gómez, desde las épocas de los carteles de Medellín y de Cali en Colombia, en la época de Pablo, los americanos han estigmatizado figuras, el rey de la coca, el rey del narcotráfico. Pero detrás de todo eso, los Estados Unidos nos están escondiendo su verdad, su historia. ¿A qué me refiero, Rafa? Me voy a referir concretamente quién apoyó, dirigió, protegió y ordenó la fuga del Chapo Guzmán en México. Aparte del sistema mexicano que está cuestionado, custodios, policías, jueces, fiscales, militares, que no es el tema que voy a tocar, hay gran rumor en México, pero gran rumor, que detrás del Chapo Guzmán hay elementos norteamericanos ligados a la CIA y a la DEA, que dirigieron, favorecieron, protegieron su huida. Eso es grave, es grave. Hay en México y en América Latina fuertes sospechas que agentes de la DEA o exagentes de la DEA o de la CIA, lo mismo son, porque cuando ya no son exagentes siempre mantienen sus vínculos como informantes, están haciendo trabajo de narcotráfico. Hay un caso que lo traje a colación, y aquí vamos a tocar este tema, para, como dice Cantinflas, a las pruebas me remito. El lunes 24, y ojalá que la Embajada Americana esté grabando este programa, porque ellos tienen esta información, la tienen que tener. El señor Brau, que es el jefe de la estación de la CIA, lo tiene que saber. Hay agentes de la CIA y la DEA en los últimos 35 años haciendo actividades de tráfico de drogas. O sea, dentro de estas agencias hay un cartel.
El lunes 24 de septiembre del 2007, después de la fuga del Chapo Guzmán, cae un narco Jet Grumman Gulfstream 2, asignado a la CIA, de una empresa Donald Blue Aircraft, certificado por la FAA, o sea, la Administración Federal de Aviación. Esa empresa no existe. El lunes 24 de septiembre del 2007 se estrella en Texcoco, cercano a Mérida, Yucatán, un jet con 4 toneladas de cocaína del Chapo Guzmán. ¿Qué es esto? ¿De qué guerra contra el narcotráfico estamos hablando? ¿Cuál es la preocupación de doña Hillary cuando llega a México y se preocupa si detrás de los carteles hay militares norteamericanos o soldados de fortuna o mercenarios, como tú le querrás llamar, suministrándole armamento de guerra, chatarra de Afganistán, de Irak, lo que queda de Vietnam o de lo que queda de los gobiernos centroamericanos? Ahora, la situación, como usted la plantea, entonces es un cambio de visión, en cierta manera, es decir, no solo ver lo que está sucediendo de México hacia abajo en términos de violencia, sino que empezarse a preguntar qué pasa dentro de Estados Unidos, Rafa, que es el lugar donde más se consume droga, ¿no? Es que siempre nos han querido vender que los norteamericanos son pobrecitos porque es la sociedad de mayor consumo. En el negocio de la droga pudiera ser la sociedad de mayor corrupción. Y sus agencias y sus policías están comprometidos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué guerra estamos hablando? Esta es una hipocresía. Quitémonos la máscara. Esta es pura paja, como se dice en buen salvadoreño. ¿Por qué? Porque si de atrás de la fuga del Chapo hay gente americana que le ayudó, y detrás de los carteles mexicanos hay gringos que los están entrenando, americanos, expertos en contrainsurgencia y en lucha de sobrevivencia. Aquí están reclutando militares que fueron entrenados por gringos que participaron en Fort Benning, Fort Bragg y en Panamá. O sea, verdaderos expertos en materia militar. Esos son los que tienen los carteles, pero suministrados por asesores militares de ellos, que están siendo pagados por ellos. ¿A qué me refiero? En 1980 en Bolivia estaba el presidente Hernán Siles Suazo. En esa época vivía don Roberto Suárez Gómez, conocido como Techo de Paja, el rey de la coca. Había un embajador de Estados Unidos en Bolivia. Este hombre se quejó ante el Departamento de Estado, mandó una carta donde decía que el embajador de los Estados Unidos en Bolivia lo estaba extorsionando con fuertes sumas de dinero ante la amenaza de llevárselo extraditado. O sea, un embajador de los Estados Unidos estaba renteando a un capo de la droga en Bolivia en los 80, como lo hacen las maras. ¡Qué vergüenza! Llega a Colombia James Heath, un mayor de las Fuerzas Armadas Militares de Estados Unidos, a entrenar una unidad élite antidrogas. El mayor James Heath lo sabe, aquí lo tienen que saber los gringos porque esto es público. ¿Y este señor en qué termina? El gran entrenador de un comando antidrogas en Colombia. Termina usando la valija diplomática de la Embajada de Estados Unidos en Colombia